Bien. Estamos comparando, para mí, la disponibilidad de materia prima es más importante que los bancos. Entonces, uno, si es más importante que los bancos, uno. Y si analizamos de forma rápida que los demás, ¿ya? Igual, por ejemplo, si disponemos de materia prima y no tenemos energía eléctrica y estamos listos, ¿no? No vamos a poder producir. Entonces, son iguales en importancia. Consiguientemente, este factor es igual a 1. Es más importante que el agua potable, igual también, ¿no? Porque si no tenemos agua, no vamos a poder utilizar para el proceso. Y si no hay transporte, igual. Entonces, como ustedes ven, ya, lógicamente que los factores que entre sí mismos no se confrontan, por eso es que no tienen valor, ya, F4 con F4, pero sí respecto a los demás. ¿Se comprendió, jóvenes, hasta ahí? Con este primer factor es suficiente, pero si ustedes quieren, entremos a este más, ¿ya? El factor 2, que es disponibilidad de materia prima, es fundamental eh, es importante con respecto a la materia prima. Bueno, en realidad puede ser igual o menor. Entonces yo le puse 0, ¿ya? La disponibilidad de mano de obra es más importante que el mercado potencial. No, es menor, porque el mercado potencial es más importante. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, se va haciendo esta confrontación de factores y ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es sumar los valores, acá suma 9, aquí suma 6 y así sucesivamente. El total de esta ponderación, ¿ya? De esta matriz de confrontación entre factores, nos genera este valor. Si nosotros dividimos 9 entre 66, nos genera este porcentaje, 6 y así sucesivamente. ¿Qué conclusión sacamos acá? ¿Ya? La conclusión que se determina, tenemos un ratito, porfa. Un ratito, por favor. Okay. Aquí. Cortar. Okay. Ya. He hecho campito acá para sacar un comentario. ¿Ya? Se determina que tanto este valor alto como este valor alto en porcentaje son importantes, son los factores de mayor peso, ¿ya? Entonces, se obtiene, eh, se obtiene que la disponibilidad de materia prima, que viene a ser el factor 1, ¿ya? Como el mercado potencial, que viene a ser F3, son de importancia, ¿ya?
en relación a los demás factores de localización. ¿Listo? Bien. Bien, este de acá. Bien, entonces vamos a sacar esta conclusión. Cuando se hace esta determinación de factores, ¿ya? Nosotros vamos a ver dónde es conveniente localizar la planta. No hablemos de, bueno, en realidad viene a ser microlocalización porque tenemos 3 ciudades y un pueblo, ¿ya? Y estos factores de peso se colocan acá, ¿ya? Y se efectúa la calificación. Esa escala de calificación o de ponderación, ustedes le pueden hacer de 1 a 5, de forma que ustedes, pero si alguien quiere hacerlo de otra forma, con otros valores, lo pueden hacer. Entonces, si es muy bueno, hay que ponerle el 5, si es excelente, por decir, si es muy bueno, 4 y así sucesivamente. Bien, ¿cómo podemos calificar? ¿Ya? Un ratito, joven. No quiero perder tiempo acá, un poquito. Voy a buscar tutorial orquídea, a ver cómo es la que está acá. Que nada. Ya. Ya. Vamos a copiar acá. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, ¿no ven? Bien, entonces vamos a hacer un cuadrito que nos permita facilitar la calificación. Bueno, la calificación de estas zonas que tiene el problema. Bien. Bien, joven. De acuerdo a los datos del enunciado, ¿ya? ¿Dónde están? No sé, tengo jóvenes. Vamos a ver qué nos dice el enunciado a lo que tienen esta zona, ¿ya? Bien. Un latingo joven. Vamos a copiar ese enunciado. Pegar. Ya. Ya. Ahora sí. Bien, vamos a guiarnos de este enunciado. La ciudad A tiene 600,000 habitantes. Muy bien. Tiene servicios municipales, sí. Banco, sí. Ingeniero, disculpe si en el Word. ¿Sigo en el Word? Gracias, señorita.
que lo copié del Word acá. Bien, entonces fíjense, la ciudad tiene agua potable, tiene todo esto. La ciudad B tiene 250,000. Tiene lo mismo que tiene la ciudad A. ¿Listo? Bien. La ciudad C tiene apenas 60,000 habitantes. Pero no tiene energía eléctrica de 380. Eso puede ser gravitante, porque si los equipos de proceso son se requiere de energía eléctrica de 380 voltios, entonces, por más de que los precios sean de transporte sean más favorables a implementar esta planta de producción en D, el problema es ese, ¿no? De que acá, por ejemplo, no tiene, el pueblo D no tiene esto. Por otro lado, no tiene ni energía de 220 voltios. ¿Listo? Entonces, esto para nosotros va a ser muy importante en la hora de calificar. ¿Ya? Bueno, esto de acá no es tan, pero sí la parte de energía eléctrica. ¿Cómo podemos determinar cuál de estos lugares es más conveniente por el factor cualitativo? Por ejemplo, materia prima no hay, estamos lejos incluso, son 90 kilómetros que hay que recorrer. Entonces, yo le pongo el valor de 1. F2, ¿ya? ¿Qué es F2? Ese factor de F2 ya viene a ser disponibilidad de mano de obra. Un ratito, por favor. Vamos a ver si no podemos mejorar esto para no estar yendo y viniendo. Usar de qué, aquí creo que sí puede. Sí. Vamos a aumentar acá. Pero esto se mueve un poquito. A ver. Y los chicos. Un poco más. Y bueno, yo puedo jugar un poquito más. Con espacio. Entonces estamos viendo esto. A pesar que estamos analizando estos factores y calificándolos. Vean. O se nos desconfiguró. Sí. Sí. A ver. Órdenes. Papeles. Acá. Está mucho. Ya. Bien. Vamos allí. Vamos aquí. Listo. Lo que les decía es que no quiero estar yendo y viniendo. Bien, entonces, aquí. Bien, ahora ya está más visible.
Entonces, la ciudad A está muy lejos de donde se dispone de materia prima, por eso el valor de 1. Con respecto a mano de obra, es la ciudad que tiene 600.000 habitantes, entonces ahí se pilla de todo, ¿no? El mercado potencial es importante porque el 50% de lo que se produzca va a destinarse ahí porque está relacionado a la ciudad que tiene mayor demanda. Entonces se le pone el valor de 5. Servicio municipal, además, todo tiene. Entonces, cuando ustedes multiplican el 1 por este factor, el 5 por este factor, genera esta puntuación en porcentaje y nos da este valor. Lo mismo se efectúa ya para calificar estos factores con respecto a la ponderación en la ciudad B. Disponer de materia prima está lejos también, porque está en la otra punta donde está la ciudad A. Están muy alejados a donde se dispone de materia prima. No hay disponibilidad de materia prima para empezar. Entonces, el valor de 1. Cuanto a mano de obra, tiene menos que este, pero sigue siendo la ciudad de mayor tamaño después de la 1 en cuanto a población, 4. Mercado potencial consume el 30%. Entonces el puntaje es 4 porque este de aquí es más importante que este. Aquí es el 50 y acá es el 30. Este es el 15 y este es el 5. Entonces, de esa forma se va calificando. ¿Y cuál es la conclusión? Fíjense de que, por ejemplo, para nosotros electricidad, esta ciudad A dispone de los 3 tipos de energía, le ponemos valor de 5, lo mismo que la ciudad B. La ciudad C, la ciudad C, a ver, vamos a ver, no tiene 380, ¿ya? Bien, aquí ya me pasé ya mucho, ¿ya? Es hasta ahí, ¿no? Bien, un ratito, joven. Vamos a acomodar esto. Bien, es hasta aquí, ¿no? O, bien, ahora sí. Ahora sí. Listo, ahora sí. Entonces, aquí la ciudad C no dispone de 380. Entonces, aquí yo puedo poner el valor de 3. Es más bajo que los otros. Peor esta de acá. Solamente dispone de 110. Después de haber dado esta calificación y obtenido los puntajes, ya podemos ver de que por este método de cualitativo, ¿ya? Este valor es el más alto que todo. Consiguientemente, este valor de acá es el que me dice por este método de que es conveniente situar la planta de producción de tomate en la ciudad A. ¿Está claro, jóvenes? Jóvenes. Sí. Eso. Bien. Entonces, vamos a sacar esta conclusión, ¿ya? De que por el método cualitativo tiene como resultado que es conveniente de Tupa
de tomate en la ciudad D. En la ciudad A, por ejemplo. ¿Ya? No se obtiene el menor costo, pero se obtiene el mayor, es más favorable por la disposición de qué? De energía eléctrica. ¿Y qué más? ¿Qué más, jóvenes? De energía eléctrica y el mercado potencial. Pues, el 50% lo requieren ahí. ¿Ya? Aunque también es favorable por la mano de obra. Entonces, fíjense de que me gustaría que opinaran ustedes. Acá. Lo tengo, jóvenes. Se me ha chispoteado. Total. Un ratito. Cuando inserté columna, se chispoteó. Bien. Hasta aquí. Bueno. ¿Qué opinan de estos jóvenes? Oh, bien. ¿Qué harían ustedes? ¿Quieren escuchar alguna opinión, jóvenes? No es porque yo lo resolví, así debe ser. Por ahí alguien tiene algún criterio importante de la Lucía Ayala. Nada. ¿Ve? Sí, ingeniero. ¿Qué opina usted? ¿Dónde es conveniente situar la planta? ¿Mm? Puede ser en la que puso el método cuantitativo, es esta, la que está mostrando. Pero ese sería el definitivo de la Lucía. Porque hay que tomar en cuenta, digamos, de dónde es la materia prima que se obtiene, digamos, para repartir, ¿no? Ya. Yo digo no recuerdo en qué punto está donde se obtiene la materia prima. La Yo digo que materia sería prima conveniente. está en el pueblo B, donde no hay energía eléctrica de 210 Ah, o de 280, por decir. ¿Ya? Y el método cuantitativo nos genera estos valores. Entonces, ¿qué, sí. qué opinan ustedes, jóvenes? Ay, cómo me garganta. Vamos a echarle un traguito para curar esta molestia que tengo acá. Y a ver, ya se acomodó un poquito. Ya. A ver, algún criterio de ustedes, jóvenes. Estos jóvenes. María René. María René Saucedo. Sí, ingeniero. ¿Qué Yo opinas? creo que está bien nomás por el método cualitativo como trae en la ciudad, ya que por la energía eléctrica y el mercado potencial, digamos, ¿no? Va a ser más favorable ahí ponerlo. Ya. ¿Qué tal si yo opino de la siguiente forma?
Si bien la ciudad A tiene todo, pero ¿cuál es el problema? De que este costo es muy alto. Después, por este método, vemos que la segunda es esta. Entonces, en este caso, vamos a otro colorcito. Tiene todos los tipos de energía. Y los costos de transporte, si ustedes se dan cuenta, son $8,000 menos. Entonces, tiene todo. Por otro lado, B, aunque está al otro extremo, de A, acá, si nos vamos al croquis, aquí está el pueblo. Pero, sin embargo, me sale más barato transportar el tomate de aquí y de ahí hacer el transporte de producto terminado a los otros lados en vez de acá, ¿no? Entonces, fíjense. Y por otro lado, viene a ser la segunda. La de acá me es favorable, pero fíjense, ¿ya? Entonces, aquí ustedes deben concluir de que, o sea, como conclusión final, ¿ya? Del análisis de los dos métodos, ¿listo? Entonces, como conclusión final, ¿ya? De ambos métodos, del análisis de ambos métodos, es razonable, podemos decir, situar la planta de producción, ya, situar acá la planta de producción de pulpa de tomate en la ciudad B, ya, ya que se dispone de energía eléctrica de, ¿cuánto era? 280 era, 280 voltios. Si las máquinas requieren de este voltaje. ¿Ya? A ver. O, ¿qué pasa? De este voltaje y en cuanto a costos de producción de materia prima es menor a mayor. ¿Listo? Ahí finalizamos todo. ¿Está claro ustedes, jóvenes? Oh, sí. Sí, ingeniero. Bueno, esto es lo que voy a hacer hoy en base a esto y hacer sus exámenes. Pero, ¿qué tal si hacemos el siguiente análisis? ¿Ya? Vamos a asumir de que la ciudad A y todo este tramo de acá, ¿ya? Un ratito, porfa. Faltando un minuto más, recuerdo, por favor, para cortar y no me deje chuto como hace rato, ¿ya? Agrupar, desagrupar. Jóvenes. Agrupar. Bueno, esto es lo que quiero. O sea, el examen va a ser sobre esto. Pero me gustaría que analicemos lo siguiente. Puede ser que yo le cambie que esta es la ciudad que tiene más gente, que tiene esto, que este tiene los 80. Entonces, cada uno de ustedes tiene que analizar eso.
Esos son los cambios que yo voy a hacer. En la siguiente etapa les voy a mostrar cómo es lo que voy a hacer en el examen. ¿Ya? Fíjense de que aquí, ¿listo? Esto que ustedes están viendo. Le voy a poner un colorcito oscurito y de mayor grosor. Y esto de acá, ¿listo? ¿Y qué significa que haga esta carretera de mayor grosor? Vamos a considerar de que es una carretera con asfalto, ¿ya? Donde los costos de transporte pueden variar por ser una carretera asfaltada. Y voy a hacer el otro tramito. Copiar. Ay, acá. Pegar. Estamos variando con el pulso. Bien, entonces, y más gruesito. ¿Listo? Entonces, esto significa carretera asfaltada. ¿Ya? Bien. Oh, sí, lo peor. Bien. Entonces, este de acá. Y este viene a ser carretera con asfalto y la otra carretera sin asfalto. ¿Ya? ¿Tenemos tiempo? Sí. Bien, entonces esto que estoy colocando acá nos dice qué tipo de carreteras tenemos. ¿Listo? Donde acá, ya, vamos a ver, archivo, guardar, a ver, Dios mediante se copie, che. Ojalá Dios quiera que se copie, no quiero cambiarlo mucho, ¿ya? Mover o copiar hoja, vamos a crear una copia. Ay, Diosito, se copió bien. Tamaño de localización 1, le vamos a poner. Bien, entonces, el mismo problema que hemos visto anteriormente, ¿ya? Vamos a considerar lo siguiente. Tengo jóvenes. Acá. ¿Dónde están? Costo de transporte y de acá. Este de acá lo necesito. Necesito subir esto un cuadringo más arriba. Tengo 3 minutos todavía. Jóvenes, ir a ver para los escuchar.
De todas maneras, es conveniente de que si hubiera paro, igual pasemos clases, jóvenes, porque, como les digo, si no, no va a haber, no se va a poder terminar, ¿ya? Bien, vamos a asumir los siguientes jóvenes. Costo de transporte en carretera asfaltada. O bien, bueno, vamos a ampliar un poquitín este. Y aquí costo de transporte en carretera sin asfalto. Me queda 2 minutitos. Bien, fíjense, ya le vamos a poner de que el precio aquí ya vale 0,08 dólares. ¿Listo? Es más carito. No le pongamos 0,09. Bien. Son a las 9:21. A las 9:30 ingresamos nuevamente, jóvenes, porfa. ¿Ya? Y de ahí les voy a mostrar cómo va a ser el examen. En base a este de acá que estoy haciendo. Bueno, volvemos a ingresar en 8 minutos. No me da tomar un cafecito, porque ya me